conversamos con el doctor Ernesto Álvarez, expresidente del Tribunal Constitucional, para analizar lo ocurrido en las últimas horas y los anuncios de la presidenta Dina Boluarte. Doctor Álvarez, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, ¿cómo están Paola, Ricardo? Encantado de estar en su espacio. Bien, empecemos con lo que significa el Ministerio de Infraestructura, cuya iniciativa, cuya propuesta anunciada en el mensaje de Fiestas Patrias ya está en el Congreso de la República. ¿Cuán importante es que se unifiquen en un solo portafolio todo lo que significa la infraestructura y sobre todo las obras públicas? Puede significar algo muy positivo como también algo negativo, dependiendo de qué tipo de gestión se realice. La idea básica es establecer una central de infraestructura para evitar que diversos ministerios contraten empresas constructoras, liciten proyectos, de forma que hagan lo que están haciendo ahora, lo mismo, pero en diferentes sectores, aplicando y necesitando, requiriendo funcionarios capacitados, expertos en la materia, en cada uno de los ministerios. Entonces, no tiene sentido, por ejemplo, que el Ministerio de Educación construya colegios. No tiene sentido que el Ministerio de Transportes haga puentes y carreteras, porque lo suyo es más regulación que construcción y cierre de brechas de infraestructura a nivel nacional. Claro. Sí es en principio loable el hecho de reunir en un solo lugar a aquellos expertos y con el que puedan ser acompañados del seguimiento permanente de la Contraloría, para evitar también que de la Contraloría esté prácticamente en todos los lugares del Estado, en cada uno de los organismos del Estado. Así es, doctor Álvarez, además, muy buenas noches. El documento presentado hoy plantea la absorción de 3 entidades, así como programas y proyectos adscritos a las carteras ministeriales. Es bastante trabajo en obras públicas, donde sobre todo hay que ver los expedientes técnicos, tener al personal adecuado y sobre todo el tema de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Exactamente. Y para la Contraloría, o sea, para lo que es el control, es preferible que todo lo que es infraestructura esté centralizado, así como ya se hizo, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas, de una sola central de compras, de adquisiciones. Lo ideal sería también que en las regiones donde hay un alto nivel de corrupción y al mismo tiempo un altísimo nivel de poca ejecución presupuestal, de desperdicio de recursos, también exista una sola central para viabilizar los proyectos y al mismo tiempo permitir que haya un control estricto del dinero de todos los peruanos. Ahora, sin embargo, hay quienes tienen algunas observaciones o reparos, doctor, porque, por ejemplo, no hace mucho tiempo que se ha creado también esta autoridad para la infraestructura, lo que era la reconstrucción con cambios. Entiendo que el nuevo ministerio va a absorber todo ello, pero, sin embargo, hay algunas observaciones que podrían generar algún temor frente a esta creación de esta autoridad que no ha tenido los efectos que se pensaban inicialmente. Exactamente, ese es el lado negativo. Si no se señala y si no se dispone de gestores verdaderos, honestos, en este futuro Ministerio de Infraestructura, podría tener el efecto contrario, ser precisamente el nido de corrupción en el cual todos los grupos políticos electorales, todos los personajes políticos que ahora pululan, tengan su botín. O sea, claro, que sea el tesoro de la política. Y como ya hemos visto, normalmente las grandes reformas en nuestro país o son maliciosas, o sea, se hacen para atacar a algo, o son pésimamente gestionadas y tienen una consecuencia negativa. Pero, como le digo, la idea es buena, pero vamos a ver cómo se materializa. No solamente en este gobierno, que es un gobierno, si se quiere, de coyuntura, sino en los próximos gobiernos. Claro. La idea sería que las mejores personas
los mejores gestores públicos estén ubicados en los partidos políticos serios, programáticos, y ellos sean los que organicen este ministerio. No, claro, y por supuesto que el objetivo son las megaobras y tantos proyectos que también están paralizados en nuestro país. Para muchos eso va a ser más de 2 a 3 meses de discusión quizás en el Congreso, y se va a necesitar un reglamento de organización y funciones. Exactamente. Ahora viene el aspecto más arduo, porque la idea es buena, pero hay que concretarla políticamente, lograr los votos necesarios y luego concretarlo técnicamente. ¿Cómo evitar que esto se constituya exactamente en lo contrario que lo que se quiere? Que sea al contrario, como en época del expresidente Vizcarra, que sea una especie de Ministerio de Transportes que era apetecido por la peor gente, ¿no? En la época de Vizcarra y Castillo, y al contrario, que sea un grupo de personas sumamente honestas, capacitadas, expertas, que puedan aprovechar al máximo los recursos escasos, por cierto, del país. Cuando usted hablaba, doctor, de la participación de la Contraloría, ¿se refiere a este control concurrente que tiene que mantenerse obra por obra? Exactamente. Evitar que la Contraloría sea vista por los gestores, por los funcionarios públicos, como, como una amenaza permanente a su foja de servicios, a su integridad. Que la Contraloría, al contrario, sea el acompañante necesario, la ayuda para que cualquier funcionario público pueda realizar su función siendo advertido a tiempo en lugar de ser investigado, sancionado, perseguido. Sí. Doctor, ¿usted cómo ha visto el mensaje de la presidenta del pasado 28 de julio? Hay varios temas, hay diversos temas en varios sectores, pero sobre todo en lo que se está viendo esta tarde, el reordenamiento de varios ministerios, fusión incluso de dos de ellos, cambios en algunos estamentos del Estado. El problema es de que ya es un deporte nacional decir qué cosa faltó en los mensajes de la nación, ¿no es cierto? Entonces, una solución es emplear 5 horas en leer un poco de todo, pero sin considerar el factor político. Este es un gobierno sumamente débil, por cierto, porque es el gobierno de una vicepresidenta, de una fórmula partidaria con la cual se ha roto vínculos. Por tanto, carece del apoyo necesario en el Congreso y tiene que buscarlo tema por tema. Entonces, tener un planteamiento, un programa ambicioso, amplio, como el que ha enunciado, no solamente es fantasioso, sino es muy difícil de realizar. Pero por otro lado, también es cierto que la presidenta necesita una agenda política, imponer una agenda política, porque ya no podemos estar en temas menudos, en temas del vestido, del reloj, de la pulsera. Tenemos que ya entrar a diseñar lo que va a ser el futuro inmediato del país en estos 2 años. Y por tanto, es loable que haya mencionado, por ejemplo, a mí particularmente me gustó el acápite de defensa. El Perú ha logrado la transferencia, los convenios de transferencia tecnológica para hacer los aviones, por ejemplo, los FA-50, que son cazas ligeros, con la empresa Hyundai de Corea. Eso es un anuncio fabuloso, eso ya se conocía días atrás, e impulsar esa industrialización de la defensa nacional es sumamente importante. Pero al mismo tiempo, claro, hay cosas que en educación que posiblemente faltaron, pero que pueden ser rescatadas, como por ejemplo, continuar con la construcción de colegios emblemáticos, como el Colegio Bicentenario, porque es la única posibilidad de acercar calidad educativa a los mejores jóvenes de cada región, porque ya no se puede, en este breve lapso,
elevar en general la calidad educativa de todo el sector de educación. Si se puede, hacer un colegio en cada región con los mejores profesores y seleccionar a los mejores alumnos, aquellos que han demostrado capacidad, inteligencia, notas, conocimientos, mediante exámenes, así como se hizo con el Colegio Presidente de la República en Lima. Entonces, hay una serie de detalles que son positivos en medio de este aparente caos que no acaba de concretarse porque las condiciones políticas no son las mejores, por cierto. Ujú. Ahora quedan pendientes algunas reformas en el Congreso, doctor, que ha empezado sus funciones con un nuevo presidente, ¿verdad? Con Eduardo Salguana. Están reformas sobre todo en materia electoral, como por ejemplo la eliminación de los partidos políticos, el futuro que tendrían también las organizaciones encargadas de los procesos electorales, que justamente acaban de ser evaluadas por la Junta Nacional de Justicia. El Senado, a su criterio, debería designar, por ejemplo, una vez que inicie funciones, al jefe de la OMPE y a jefe de RENIEC. El problema de nuestro país, como comenzábamos en la entrevista, es de que las ideas son buenas, pero se concretan en forma negativa. Ya. Los concursos públicos, en buena cuenta, sirven, en Europa son empleados, pero en nuestro país los concursos públicos, valgan verdades, en todas las entidades públicas se realizan con el currículum en la mano del que va a ganar. Y los términos de referencia se establecen de acuerdo al currículum del futuro ganador. En este caso de la Junta Nacional de Justicia no ha sido una excepción. Es un alto funcionario, el profesor universitario, de que hizo las preguntas de los exámenes. Entonces se presume que fueron entregadas a algunos postulantes. Entonces, si esto es así, ¿por qué no transparentar por completo la elección, por ejemplo, de quien va a dirigir, administrar en la OMPE el procedimiento electoral? ¿Por qué no transparentarlo y exigir, como en el Tribunal Constitucional, que sea una mayoría de 2/3 y acompañado de un conjunto de requisitos técnicos? Esto es, que sea un experto en sistemas o una persona con algún tipo de experiencia, conocimiento en el ámbito, pero que genere confianza de no menos de 2/3 del Senado. Entonces, Claro. eso transparenta porque nosotros podemos confiar en una entidad X que ha hecho un concurso público y después de 1 año, 2 años nos enteramos de que ese concurso fue arreglado. Entonces, para evitar eso, no hay nada mejor, como en Estados Unidos, de transparentarlo. Al contrario, se someten a una audiencia pública a los postulantes y los políticos más expertos en el Senado los que tienen que consensuar entre ellos y elegir al que más confianza les merece. Claro, y además ahora pues con el nuevo periodo legislativo, lo que va a poder ser la Comisión de Constitución, por ejemplo, reformas, la Comisión de Justicia, se espera qué va a pasar porque ya estamos muy pronto a un año donde se va a convocar ya las elecciones del 2026, ¿no es cierto? Y hay que tener en cuenta, como usted bien lo señala, de que si vamos a una elección general con las mismas reglas, vamos a obtener los mismos resultados. Entonces, si no modificamos, por ejemplo, el sistema proporcional para elegir a la Cámara de Diputados, lo que vamos a tener es nuevamente una representación con escasa calidad. ¿Por qué? Porque los representados no asumen ninguna identificación con el elegido, con el representante, porque el sistema proporcional garantiza, por ejemplo, de que en una región donde se eligen 7 diputados, en realidad ninguno representa al elector. Y peor en Lima, donde hay más de 30 diputados y en realidad ninguno se siente identificado
cosa contraria a lo que sucede en Estados Unidos y en Claro. las principales democracias europeas, donde sí existe un sistema de mayorías, distritos electorales pequeños que eligen a un solo diputado. Entonces nosotros sabemos quién es nuestro diputado, sabemos dónde está su oficina, Claro. su teléfono, su correo electrónico, Claro. y podemos hacer un seguimiento de Claro. sus votaciones, de sus discursos, de sus actos. Y si no estamos de acuerdo, no votamos por la reelección. Doctor Álvarez, ¿el número de representantes en Senado como en diputados es suficiente? Porque se habla de que el Perú es el país con menor grado de representatividad en el Parlamento. Exactamente. Y al mismo tiempo tenemos el peor concepto de los parlamentarios. Ujú. Entonces, claro, ¿por qué? Porque en los últimos años, todas las personas que han tratado de concentrar poder político lo han hecho atacando al Congreso. Y el Congreso, por cierto, tiene grandes defectos, pero que provienen tanto de la misma sociedad como también del sistema electoral. Pero en buena cuenta, lo que necesitamos es más y mejor representación. Como usted bien lo ha señalado, nuestro país es uno de los países con menos relación entre número de electores y elegido representante. Por tanto, una vez elegido a una Cámara, como la Cámara de Diputados, que es lo único que tenemos hoy en día, perdemos total identificación. Porque en realidad usted y yo no recordamos y posiblemente no hemos votado por ningún diputado que esté en ejercicio hoy en día en el mandato parlamentario. Cosa diferente es que cuando el distrito electoral es pequeño y se elige a uno solo. Y hay un efecto positivo además, como en Alemania, como en Francia, como en Estados Unidos, como en Inglaterra, cuando se elige a un solo candidato por distrito electoral, hay la tendencia a buscar un bipartidismo, a formar un bipartidismo, porque como solamente el ganador obtiene el premio, el ganador del distrito electoral, ya no vale tener partidos o agrupaciones electorales medianas o pequeñas. Es necesario juntar, a formar alianzas. Y eso es positivo en el mediano plazo porque los partidos políticos, como ustedes han notado, como buenos periodistas que son, carecen de técnicos. Porque en realidad nadie sabe quién va a gobernar. En cambio, en los partidos donde hay en los países donde hay dos partidos grandes capaces de gobernar y no más, esos dos partidos ya tienen los cuadros técnicos en todos los sectores del Estado, capacitados y con programas permanentes, de forma tal que cualquiera de los dos puede ganar la elección y ya sabe el elector cómo van a gobernar y muchas veces quiénes van a ser los técnicos. Los cuadros técnicos ya están cubiertos. Claro, correcto. Doctor Álvarez, muchísimas gracias. Buenas noches por estar con nosotros y seguramente habrá Muy buenas noches. oportunidad de volver Gracias a conversar.